Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comentar un poquito cómo está la situación actual. Hemos amanecido con Bitcoin otra vez subiendo un poquito, en este caso estamos sobre los 22.300 y lo que vamos a hacer va a ser analizar en general pues toda la situación del último movimiento, porque hay algunas huellas bastante interesantes que me gustaría comentar con todos vosotros. Antes de revisar eso, también quería recordaros que mañana, en este caso a las 2:30 de la tarde hora española, tenemos los datos del IPC en Estados Unidos. Como veis, las previsiones en este caso es que siga cayendo, pero bueno, habrá que ver si se cumplen o no. Esto lo sabremos mañana, así que simplemente hay que esperar. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, entendemos que mañana puede ser un día bastante volátil. Precisamente por eso, yo doy aviso de que mañana podría ser un día en el que quizás lo mejor sea solo ser espectador del mercado y no nos interese buscar entrada, tanto si la da como si no. Porque al final se espera mucha volatilidad y esa volatilidad puede hacer que el precio simplemente haga esto. Entonces, claro, con este escenario que se podría dar, es que lo más probable es que nos acaben limpiando el mercado. Así que cuando solemos tener este tipo de fundamentales, lo que nos suele interesar es simplemente esperar que pase la noticia, que haya el ruido que tenga que haber, y ya al día siguiente, porque generalmente pues se suele esperar es unas 24 horas más o menos, pues ya cuando el mercado esté más tranquilo, pues sí que se mira cómo está la situación. Ya que si mañana vemos que de repente esto sube mucho, cae de golpe, vuelve a subir, vuelve a caer, pues hombre, esto en este movimiento probablemente nos acaben liquidando alguna de nuestras posiciones. Así que hay que tener cuidado sobre todo mañana. Quizás hoy pues no pase nada y se pueda seguir operando, pero sobre todo como estamos bastante a la espera de ver algún tipo de señal clara, alguna sacudida más interesante, pues por eso mismo comento que quizás mañana no sea el mejor día, a pesar de que se pudiesen llegar a dar algún tipo de entrada. Pero bueno, como siempre, cada uno debe evaluar luego la situación si considera o no oportuno entrar en alguna operativa. Bien, ¿qué es lo que hemos estado viendo en estos últimos días? Bueno, parece que Bitcoin no acaba de retroceder, porque vemos que esta subida pues sigue, o sea, continúa subiendo. Y lo que os comentaba en el vídeo de ayer, a mí personalmente no me gusta ver este tipo de movimientos, porque cuando vemos que una subida se prolonga tanto y dura tanto tiempo, a pesar de que ya empezamos a ver signos de debilidad, generalmente es porque nos estamos empezando a encontrar una zona donde el movimiento se está agotando. ¿Qué sucede? Que además cuando vemos un movimiento tan grande, luego al final el retroceso acaba siendo también en cierta manera proporcional, o sea que podríamos tener también una caída bastante fuerte. Precisamente por eso nosotros no seguimos al precio y lo que hacemos es esperar en las zonas claves a evaluar la situación. En este caso, estando donde estamos, desde luego que no es ninguna zona para evaluar nada. A no ser que considerásemos igual el VWAP, en este caso semanal, como una zona en la que podríamos haber entrado con rebote directo, pero yo personalmente ahora mismo, viendo cómo está la situación, prefiero esperar y ver a ver pues si tenemos alguna oportunidad más clara. Al final, lo que comentábamos, en estos últimos días veíamos cómo el precio de Bitcoin pues se fue frenando en toda esta zona. Sí que es cierto que ya en el día de ayer comentábamos cómo cierta agresividad sí que se observaba precisamente por este T secundario, un poco por encima de lo que fue el pico del movimiento. Luego aquí veíamos cómo no acababa de retroceder y buscar la parte baja del rango, que eso pues puede demostrar cierta agresividad compradora, cierta presión en este caso, que no quieran que Bitcoin caiga de esta zona. ¿Qué sucede? Que tampoco me da confianza el movimiento alcista porque no estamos viendo sacudidas por parte de los long. Y eso generalmente nos da mucha seguridad luego en nuestra operativa. Yo en mi caso soy un operador quizás más conservador, habrá otros que sean más agresivos que simplemente con ver huellas que aunque no tengan sacudida pues se pueden incorporar en el movimiento, pero yo en este caso soy más conservador y precisamente por eso muchas veces lo único que hago es observar el mercado y hasta que no se dan las condiciones adecuadas pues yo no opero. Otros operadores, como os digo, son más agresivos y pues pueden buscar incluso más operaciones, pero en mi caso, como es lo que yo hago, pues es lo que yo comparto. Yo no voy a compartir algo que yo no haga. Entonces, en este caso, como os comentaba en el vídeo de ayer, veíamos cómo llevábamos varios movimientos alcistas en los que, bueno, en este caso impulsos, en los que no acabamos de tener un retroceso claro, porque por ejemplo, en este tuvimos aquí un movimiento lateral y siguió subiendo, aquí un movimiento lateral y siguió subiendo.
Entonces, yo intuyo que llegará un momento en el que esto no pueda dar más de sí, a pesar de que todavía parece ser que pueda tener un poco de fuerza, pero es que lo que os comento, estamos viendo huellas de que en general la participación de operadores institucionales pues seguramente se esté reduciendo en toda esta zona. Si hay que pensar como un institucional, esto ya es más lógica que otra cosa, ¿dónde creéis que va a estar comprando un institucional? ¿Creéis que estará comprando en la parte baja, donde estaba cayendo el precio, o incluso en esta zona, o pensáis que está comprando después de un movimiento alcista súper fuerte? Yo creo que lo más lógico es que una vez se haya dado el movimiento fuerte, empiecen a distribuir. Y luego ya, pues quizás si se da un retroceso, vuelvan a acumular. Pero creo que tiene más sentido que ellos tengan una mejor posición que estar comprando justo aquí con todo el FOMO. Aquí donde lo que están comprando aquí, casi 99% seguro son retails que simplemente se están dejando llevar un poco por el FOMO de este movimiento. Pero en general lo que estamos viendo, también incluso en el volumen, es como teníamos pues a lo largo del movimiento, quizás esta vela no tanto, porque esta pues no es del movimiento alcista, pero sí que si os fijáis desde aquí, tenemos como el volumen va cayendo poco a poco, o sea, y esto es justo todo este movimiento alcista, más o menos desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Es todo el movimiento alcista y vemos cómo el volumen se va reduciendo. Aquí iban cerrando posiciones y ya comentábamos cómo veíamos ciertas velas como esta o como otras tantas de por aquí en la que se veía absorción de ventas. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Y ahora, por ejemplo, si miramos este último movimiento, es más de lo mismo. Tenemos el volumen cayendo, mientras que el precio, en este caso, pues está subiendo. Entonces yo no estoy viendo que se estén esforzando mucho por subir al precio, no creo que sea volumen institucional, y como estábamos revisando en días anteriores, por ejemplo desde Bitfinex, no estaban acompañando al movimiento en un inicio. Entonces, desde mi punto de vista, vamos a tener una corrección fuerte, es lo que yo considero, pero nosotros no vamos a operar en base a eso, en base a esperar una corrección fuerte, sino lo que vamos a hacer es ir evaluando en las zonas operativas cómo reacciona el precio, ya que al final lo que yo pueda pensar al final no me sirve de nada si no se acaba dando en el mercado. Entonces, como nosotros lo que hacemos es adaptarnos a lo que sucede en el mercado, pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser ir esperando en las zonas clave a ver cómo reacciona el precio. Ya en las últimas horas vimos un movimiento bastante curioso de Bitcoin, que fue este movimiento de aquí. Movimiento que fue para sacudir esta zona de máximos que comentábamos en el día de ayer. En el análisis de ayer comentábamos cómo había bastante liquidez en toda esta zona y con este movimiento sacudieron bastante. Ahora está subiendo todavía un poquito, pero bueno, como os comentaba, en este caso se veía como el volumen iba pues cayendo poco a poco. Aquí se nota menos, pero en el gráfico de una hora sí que se nota bastante más cómo va perdiendo ese volumen a medida que el precio sube, con lo que no vemos esfuerzo, no se están esforzando, y yo tendría cuidado, porque a pesar de haber visto por esta zona bastante agresividad por parte de las compras, este test y rebote directo a mí no me dice nada. O sea, yo aquí no he tenido ningún tipo de patrón de entrada, ningún gatillo. Si consolidase aquí con otro rango, podríamos evaluar la situación, pero a priori el rango que tenemos, en el que estamos analizando, es este, y aunque ciertas huellas sí que demuestren fortaleza, en caso de tener un reingreso en el rango, esta oportunidad para buscar short sería muy interesante, ya que para buscar long, como os digo, seguramente tendría que otra vez venir hacia la parte baja del rango e intentar consolidar al menos como un rango, porque, como os digo, a mí no me da mucha confianza esto, no están buscando los longs, o sea, no han estado buscando liquidez a medida que el movimiento se ha desarrollado, y eso puede significar porque precisamente no les interesa ir a limpiar longs, porque o bien van a ir más adelante o porque quizás no haya longs, pero desde mi punto de vista, después de todo este movimiento, considero que sí que tiene que haber longs, porque mucha gente ha estado entrando en esta zona por puro FOMO, que eso lo he visto yo en redes sociales y hasta en mis comentarios, como mucha gente se desesperaba porque el precio se iba y se iba sin ellos. A ver, lo que he comentado en algunas ocasiones, si queréis estar expuestos, o sea, la única forma en la que tenéis la posibilidad de pillar todos los movimientos alcistas es estando expuestos siempre, o sea, es en comprar y holdear. Ahora bien, también estás expuesto a comerte todas las caídas. Por eso, como
quizás no os interese ni una cosa ni la otra, se puede hacer siempre un 50%, tener un capital para operar y otro capital para holdear. Y así yo creo que también es un poco una forma de tener una mejor psicología a la hora de operar, porque sabes que no estás con el 100% de tu capital, sino que tienes uno que está holdeando, que mira, en este caso podría estar ganando, pero en caso de que el precio caiga, pues también tienes un capital para poder operar. Entonces, bueno, yo creo que es algo bastante interesante que algunas veces comento y que seguramente a mucha gente pues le pueda llegar a ayudar. Pero en un inicio estamos esperando eso, alguna corrección que por lo menos nos pueda dar oportunidad a barajar un long. Porque a pesar de poder estar en una acumulación en toda esta situación, no hemos tenido ningún evento de test que nos pueda dar entrada. Y mientras no tengamos esos eventos de test, es que yo no voy a buscar long. Ahora bien, si tenemos un retroceso a la zona de los 21.700, podemos evaluarlo. Si tenemos un retroceso a la zona de los 20.600, podemos evaluarlo. Si tenemos un retroceso incluso hasta los 19.900, que aquí por aquí creo que hay liquidez, podríamos incluso valorarlo. Pero donde yo no voy a valorar compras es siguiendo al precio, por FOMO. Desde luego que yo aquí no compro. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones en el precio, sobre todo en el pasado, quizás ahora no tanto porque hemos estado en una tendencia bajista, pero yo recuerdo en ocasiones como estas que, veíamos cómo el precio subía, veis aquí cómo además iba perdiendo fuerza y la gente pues se ponía a comprar en estas zonas porque es que se iba a la luna, no hay que perder esta oportunidad. Pues bueno, y al final acabamos teniendo una corrección. Y aquí en la corrección fue donde yo estuve aprovechando a comprar, para luego pues tener todo este movimiento. Entonces es por eso que os digo que muchas veces es mejor tener paciencia. Luego, como siempre, al final cada uno hará lo que considere, pero desde mi punto de vista esto es la operativa más lógica. Al menos desde mi punto de vista, como os digo. Entonces, dicho esto, no tengo mucho más que comentar. Vamos a esperar a ver si tenemos alguna corrección. Si sube, que suba. Hay otra zona operativa interesante, que esta es más para largo plazo, que sería en caso de tener un reingreso en el rango mayor y tener un test en la zona de los 29.700. Esto es algo que, lo comentaré en su momento si llegamos a estos niveles, pero podría ser un movimiento alcista para buscar máximos históricos si se da esta oportunidad. Para eso tendríamos que subir con mucha fuerza y si lo hace, pues ya lo barajaremos, pero de momento todavía pues nos queda recorrido hasta esos niveles y no es algo que yo a priori esté valorando. Como os digo, de momento lo que nos interesa es lo que estamos viendo en el gráfico de una hora y esperar a ver si tenemos alguna consolidación para confirmar al menos que está cambiando pues la situación en el mercado, estamos cambiando la tendencia, porque ahora mismo si vemos que retrocede y va perdiendo soportes y los soportes les da igual y sigue cayendo, pues como comprenderéis esta tendencia sigue siendo bajista. Así que nada, iremos revisando la situación. De todas formas, hoy tendremos análisis también a la noche, así que no os preocupéis que si sucede algo, pues ya lo comentaremos más adelante. Dicho esto, vamos a revisar los indicadores rápidamente, porque hoy me estoy extendiendo bastante. Y bueno, ¿qué estamos observando en Bookmap? Veíamos como en la zona de los 22.300 se ven aquí algunas órdenes de venta, se han ido absorbiendo algunas cuantas de estas, pero luego se han retirado. O sea, creo que todas no se han llegado a absorber, sino que simplemente frenaron al precio en esta zona y luego se retiraron para que tuviese más vía libre para subir. ¿Qué sucede? Que ahora en estos niveles, sobre los 22.500 más o menos, empezamos a ver otra vez órdenes de venta bastante fuertes. Así que mucho cuidado con los 22.500 porque podría ser una zona de resistencia interesante. Vamos a revisar también lo que es la versión web con el multibook. Y en este caso yo creo que vemos algo parecido. Sí, en la misma zona, en los 22.500, se ven bastantes órdenes de venta. Así que cuidado porque esto puede ser una resistencia bastante fuerte. Y bueno, para finalizar con el análisis vamos a lanzar los mapas de liquidaciones como hacemos siempre. El primero recuerdo que es más para un medio plazo y el segundo para el más corto plazo, para las próximas horas. Bien, en el mapa de liquidaciones del medio plazo vemos como todavía puede quedar un poco de liquidez hasta los 23.000. No es mucha liquidez en verdad, pero bueno, todavía queda un poquito. Y luego por parte de los long, en los 21.650 vemos un pequeño clúster, pero donde más liquidez hay a partir de los long, es a partir de los 20.660 hasta los 19.850. O sea, habría liquidez prácticamente 19.850 hasta aquí, ¿vale? Hasta la zona del BIPOC del rango anterior. Con lo que cuidado porque podrían ir a buscar esa liquidez perfectamente. ¿Que sería un golpe fuerte en la mesa? Sí, pero recordemos que mañana tenemos un evento importante. Puede haber mucho ruido en el mercado, así que cuidado, de verdad.
Y vamos a lanzar también mapa de liquidaciones de corto plazo y mientras tanto pues revisamos los CVDs. Por parte de Bitfinex veíamos algo bastante interesante y es como metieron esta compra súper agresiva ellos a mercado. Desde mi punto de vista ellos fueron lo que generaron este movimiento, este que vemos por aquí. Este movimiento alcista creo que se originó desde Bitfinex, con lo que posiblemente podría ser institucionales limpiando el mercado. Y luego acto seguido, a medida que el precio iba subiendo, fueron descargando spot. Ahora están metiendo otra compra también agresiva, pero parece que la han vendido al momento, o al menos parte de ella. No entiendo muy bien esta jugada, pero bueno. Sí que considero que este movimiento se originó desde Bitfinex para liquidar posiciones, ya que luego han estado distribuyendo a medida que el precio ha ido subiendo. Por parte de FTX, en este caso no vemos gran cosa, está más o menos siguiendo al precio. Ellos, por ejemplo, no siguieron este movimiento, simplemente se mantuvieron como estaban. Por parte de Coinbase, en este caso sí se siguió el movimiento, pero bueno, no veo gran cosa. La verdad es que no veo gran cosa. Y por parte de Binance, parecido a Coinbase. Así que bueno, para finalizar con el análisis, vamos a ver cómo está el mapa de liquidaciones de corto plazo. Y bueno, yo creo que queda bastante claro dónde está la liquidez en el corto plazo. ¿Que tenemos todavía un poco de liquidez por parte de los short? Sí, hasta los 22.900 casi. Pero es que por parte de los long tenemos desde los 22.220 hasta los 21.450. Esto solo en el corto plazo. Así que mucho cuidado si estáis en long en estos niveles, son zonas peligrosas y sobre todo protegeros para que no os liquiden en caso de que haya movimientos bajistas buscando esta liquidez que estamos observando. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.